Hola, estamos en Liga Revueltas en esta transmisión en vivo desde Casa Bestia de este horizontal me parece que es el 33, número 33. Estamos también con Juan Carlos Zavala, claro. Aquí está. ¿Qué onda, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, buenas tardes. Ahora empezamos un poco tarde. Bueno, porque venimos de una manifestación de periodistas, reporteras oaxaqueñas, que se llevó a cabo de aquí del Llano, aquí en el centro de la ciudad, del Llano al Zócalo de la ciudad, Parque El Llano. Y bueno, donde se habló y se dijeron varias cosas sobre el estado actual del periodismo, pues no solo en Oaxaca, pero en México y específicamente en Oaxaca, después del asesinato hace 2 semanas, ¿no? Prácticamente 2 semanas, semana y media, del periodista Eber López en Salina Cruz, de la ejecución en su oficina. Y también, por ejemplo, después de que el día de antier o ayer en la mañanera, que el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró en Tijuana, pues básicamente se dedicó a regañar a los reporteros que le increparon o que le preguntaron sobre el asunto del asesinato de Lourdes Maldonado, de la periodista tijuanense Lourdes Maldonado. El presidente pues se dedicó como a este discurso que trae ahorita el presidente, pues muy totalitario, pues de básicamente ¿cuál es la palabra? Criminalizar, arrinconar a la prensa, señalar a la prensa como la culpable de todo, al periodismo como el enemigo de la administración, como el enemigo de esta transformación que se supone que estamos viviendo. Bueno, pues eso, todas estas cosas ahorita tuvieron una, una un momento de sana socialización en Oaxaca. Esta manifestación pues estuvo bastante sui generis, bueno, no sui generis, sino bueno, es como algo normal ahorita. Hubo un ataúd falso, ¿no? Incluso llevaron una carroza fúnebre. ¿Tú cómo viste esta manifestación, Juan Carlos? Bueno, un poco la necesidad de la manifestación y la convocatoria que logró reunir a un gran número de compañeros, este, era primero por un lado mostrar unidad y solidaridad a los compañeros periodistas que han sido asesinados en el estado de Oaxaca. Hay más de un centenar de carpetas de investigación abiertas por agresiones y por homicidios contra periodistas en el estado de Oaxaca que no han sido resueltas o están en el cajón guardadas, ¿no? Lo que muestra un alto grado de impunidad, ¿no? Ahora, el segundo o quizás el principal motivo de esta marcha pues fue el asesinato del compañero Herbe, asesinado en Salina Cruz, ¿no? Y donde están implicados familiares de autoridades municipales de esa región, ¿no? La marcha partió del Parque Juárez del Llano, como ya lo dijo Rodrigo, y terminó en la Alameda, a un costado del Zócalo de la ciudad de Oaxaca, ¿no? Era por un lado exigir justicia, pero también se planteó como demandas. Entre unas es que a partir de ahora que aquellas reuniones que el gobierno o las instituciones establecen con los periodistas, pues primero sean encabezadas por las víctimas de los periodistas que han sido agredidos y asesinados, ¿no? Familiares, digamos. Sí, familiares de las víctimas, y que sean ellas las que encabecen estas reuniones, por un lado para darle seguimiento a las demandas de justicia, ¿no? También otra de las demandas es que se reinstale la mesa de atención a periodistas o la comisión de atención a periodistas en el Congreso del Estado, y algo que se me hace relevante es que se inicien juicios políticos contra los gobernadores Ulises Ruiz Ortiz, Gabino Cue Monteagudo y el actual Alejandro Murat Hinojosa, porque son en estos periodos donde se concentra el mayor número de periodistas asesinados, 11 en estos 3 sexenios, periodistas asesinados en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca, ¿no? Y o de lo contrario, sería iniciar también un juicio político en contra de los legisladores por esta omisión, ¿no?
También hay reclamos al gobernador Alejandro Murat y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre todo por estos comentarios que tienden a responsabilizar o a acusar a los periodistas, ¿no? Sobre todo como si fuéramos nosotros parte de un complot o de una campaña en contra de su gobierno o de la Cuarta Transformación, ¿no? Lo cual está muy alejado de la realidad, ¿no? Al menos en la gran mayoría del gremio, ¿no? Entonces, también una de las propuestas es como una medida de prevención en la generación de una aplicación. Me imagino que ha de ser similar a la que se creó para los motociclistas que son víctimas de asaltos, ¿no? Violentos, o de accidentes, sobre todo aquellos que se dedican a repartir alimentos o comidas, ¿no? Y un apoyo incondicional a las víctimas, de las familiares, y sobre todo esto es que se reabran los casos de agresiones y asesinatos que están guardadas en el cajón de periodistas. Y ahí se mencionó un caso, por ejemplo, el caso de Marcos Hernández, un periodista asesinado por un comandante de la policía, que fue arrestado y que apenas hace unos días fue liberado, ¿no? O sea, otro, digamos, era el único caso de todas las agresiones de asesinatos de periodistas que estaba judicializado y liberan al responsable, ¿no? Es decir, finalmente, en el caso de Oaxaca, hasta el momento hay completa impunidad en esas agresiones y en esos asesinatos de periodistas. Sí, bueno, por ejemplo, algo que destacaban periodistas de Baja California, tijuanenses, ¿no? En esta conferencia que dio el presidente mañanera, es la defensa que hace ultranza de el exgobernador Jaime Bonilla, el exgobernador de Baja California, cuando, bueno, pues en cualquier investigación judicial seria, pues sería uno de los principales sospechosos, básicamente, pues como lo hemos dicho aquí, porque Lourdes Maldonado, la periodista Lourdes Maldonado, le ganó una demanda laboral una semana antes de ser asesinada, una demanda laboral que ponía en serios aprietos económicos, o que pone en serios aprietos económicos a Bonilla. Por ese solo hecho lo pone como bueno, tiene un motivo, ¿no? Bueno, además, un móvil. Además ella lo señaló directamente a él. Ajá. Cuando ella dijo que estaba recibiendo amenazas, señaló al exgobernador de Baja California, a Bonilla, ¿no? A este gobernador de Morena. Por eso es que yo también creo que debería ser uno de los principales personas investigadas y además a declarar, ¿no? Pero pues eso no va a pasar porque básicamente el presidente ha dicho que no, que él no tiene culpa de nada, o sea, lo ha defendido a ultranza, como si el presidente tuviera esta especie de oráculo, bueno, que yo creo que lo tiene aquí como instalado en su cerebro, ¿no? Tiene su cerebro es como un gran oráculo que lo ve todo, como la espada del augurio de los Thundercats, ¿no? Y entonces este oráculo que el señor presidente tiene por cerebro, pues ha visto y ha determinado con toda la seguridad del mundo, con toda la seguridad de quien no se equivoca, ¿no? De quien no puede equivocarse, pues que Bonilla no tiene nada que ver, y decir que Bonilla tiene algo que ver, o decir que Bonilla es sospechoso del asesinato de Lourdes Maldonado, es politiquería. Entonces, pues ya todo es politiquería en este momento, o sea, porque realmente todo se ha reducido a un estás o no estás, o aún le besas o no le besas el trasero al presidente, o aún le haces las preguntas que le gustan al presidente y que no lo dejan explayarse en su proyecto de nación, en todo esto que para él es la 4T y en todo lo que está haciendo por el pueblo, ¿no? Hay una cuestión que también me llama la atención. Los senadores de Morena se pronunciaron a favor del presidente, perdón, y aquí está déjenme encontrarla rápidamente. Hicieron un pronunciamiento que llama la atención, porque básicamente nos dicen pues que estamos gobernados por el Espíritu Santo, por el maldito Espíritu Santo, y que nosotros ni siquiera nos habíamos enterado, no estamos enterados que estamos gobernados por el Espíritu Santo. ¿Usted sabía que estaba gobernado este país por la Santísima Trinidad? No, pues mire, los senadores de Morena se lo acaban de comentar, porque en su pronunciamiento el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República respalda incondicionalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la 4T y a la reforma eléctrica. Y lo primero que dice este pronunciamiento es: el presidente Andrés Manuel López Obrador encarna a la nación, a la patria y al pueblo.
O sea, ¿cómo? O sea, a la nación, a la patria y al pueblo. Pero también hay una parte del pronunciamiento que habla de traición a la patria, ¿no? Poniéndonos en como si los periodistas fuéramos traidores a la patria, lo cual es una acusación algo peligrosa, porque nos pone en una situación de encono con la sociedad, ¿no? No, ni siquiera es peligroso, es claramente ofensiva, es claramente tiránica. O sea, la actitud de Obrador en la conferencia en Tijuana es de un tirano, es de personas que le están diciendo, oiga, nos están matando a nuestros compañeros, están matando a nuestros colegas, nos están matando por hacer nuestro trabajo, y el señor les dice, por favor, ¿de qué se quejan? O sea, si la cuarta transformación, si todo va bien. Hoy Damián Alcázar, este actor, pues muy buen actor, ¿no? Un actor legendario en el cine mexicano, diciendo que bueno, esta versión que ya maneja el gobierno federal, en voz ya de sus voceros oficiales, ¿no? El señor Epigmenio Ibarra, el señor Fisgón, que es como el ideólogo ahorita de la 4T y que está contra todo y contra todos. Alcázar decir algo así como, sí, la oposición, los conservadores se gastan $1 millón diarios en que la gente piense que están en crisis, que este país está en crisis. Señor Alcázar, usted ya como que canceló su cerebro. Usted canceló su cerebro. Porque, vamos, a ver cómo, o sea, en este momento hay un incremento de cuotas del 7% o algo así en las autopistas del país, ¿no? En todas las autopistas del país. La autopista de México a Acapulco está al 10% de incremento. Hay un incremento generalizado en todo. La canasta básica se ha ido, vamos, ha disparado, pero de una manera increíble. Aquí a la vuelta, pues ya hay tortas entre 50 pesos. Venden las tortas en 50 pesos. Y usted, hijo de señor Damián Alcázar, dice que el pueblo cree que está en crisis porque la oposición y porque el ente enemigo del presidente gasta $1 millón diarios en eso. O sea, no está el pueblo o la gente no dice que está en crisis el país porque lo ve diario, porque lo percibe diario en sus bolsillos, porque ve cosas como, o porque es víctima de cosas como balaceras en estos momentos en Puebla, ¿no? En un poblado de Puebla donde hay gente armada disparando al aire y pidiendo y entrando a las casas y robándole a la gente, ¿no? No estamos diciendo esto como para que usted se alarme, ¿no? Usted que nos ve que se alarme y que diga, están moviendo a la gente al terror. No, eso está pasando. Michoacán está ya prácticamente en una guerra civil, ¿no? Que bueno, que los estados de antes, ¿no? Los estados desde hace 2 sexenios, desde hace 2 sexenios y medio. En Sonora, hubo 6 horas, en Caborca, Sonora, hubo 6 horas de balaceras. 6 horas de balaceras. Hubo 2 ejecutados, hubo un chico secuestrado por un grupo criminal, hijo de un periodista, ¿no? Lo que hemos citado aquí que pasó en Colima, que sigue pasando en Colima, estas balaceras entre 2 grupos criminales en la ciudad, ¿no? Que tiene a toda la gente encerrada en sus casas. Y los ideólogos de la 4T, los defensores a ultranza de la 4T, dicen que es el enemigo conservador el que hace que la gente piense que el país está en crisis. No, mami. Dicen que es propaganda. Que es propaganda. O sea, es que esto ya es ya la propaganda del presidente se está comiendo su propia cola. O sea, la mañanera siempre fue y siempre ha sido desde un principio, desde hace 3 años, claramente un instrumento de propaganda del gobierno de la 4T, de la Cuarta Transformación. Eso está claro. Pero esta propaganda es cada vez más grosera, es cada vez más tiránica. No estoy diciendo dictatorial, no estoy diciendo que el señor Obrador sea un dictador, por supuesto que no. Tenemos la libertad de decir esto, aunque después nos digan que somos unos enemigos del Estado, aunque después nos digan que somos unos maiciados, aunque después nos digan que si nos matan es porque no lo buscamos, aunque después nos digan todo eso y pase todo eso, tenemos la libertad para decirlo. Gracias por eso. Porque es lo que destacan los defensores de la 4T del presidente, ¿no? Pero si ustedes tienen la libertad de decirlo, pues sí, tenemos la libertad de decirlo para que el presidente diga que somos el enemigo, que somos su enemigo, que somos el enemigo de la transformación, que somos el enemigo de su pueblo, ¿no? Lo que no dicen es que tienen la libertad de decirlo, pero bajo tu propio riesgo, ¿no? Exactamente, bajo tu propio riesgo. Como el Fisgón le dijo a Carmen Aristegui en esa entrevista que tuvieron, ¿no? Sí. Carmen Aristegui ya totalmente se ve asustada. O sea, se veía asustado, se ve que ya como que ya sintió el rigor, porque el mismo señor Fisgón en su entrevista le dice, pues tú misma te metiste el pie, Carmen. O sea, como que, si te está llevando la chingada es porque tú misma te lo buscaste.
Carmen Aristegui dijo, bueno, yo tomé la decisión editorial de que esta investigación contra, bueno, que señala hijo del presidente y su vida de jeque árabe se publicara, ¿no? Porque fue mi decisión, yo consideré que era algo, era noticia, era algo periodístico, y el señor Fisgón le dice, no, pues qué mal, porque te están utilizando. Lo que me preocupa es que te dejaste utilizar. Entonces, no, y además al final termina algo así como, Carmen así como, no, yo te quiero mucho, Fisgón, por favor, ¿no? Vamos a seguir platicando, y el Fisgón, sí, claro, ya como perdonando vidas, la 4T, ¿no? Así como que, no, porque creo que también Carmen Aristegui, ahora sí que puso sus brazos a remojar con esto de pues, que el presidente puede sacar los ingresos de todos, ¿no? Los ingresos de todos los periodistas, y puede decir que todos son corruptos, y que todos son esto, y que todos son aquello, y que él es es la luz celestial que todos los días baja del cielo cada mañana en este país y nos dice que nuestra vida está mejorando cuando es todo lo pinche contrario. Cuando la gente está siendo asesinada, cuando no puede salir a la calle, cuando esto, cuando lo otro, cuando ya vimos en México como una zona de silencio en la que a la mañanera, como este instrumento de propaganda de saber y de decir y de reiterar solo lo que el presidente quiere, pues lo ha convertido, ¿no? O sea, es indignante, y es indignante porque seguimos casados y casadas con la idea de que hay entes políticos, entes justicieros, mesiánicos, que están aquí para salvarnos. Y no, señoras y señores, aquí no se está salvando nadie, ¿no? Aunque usted piense que, o que usted crea, aunque usted le digan. Hoy dijo una frase Pedro Matías que me pareció, bueno, que se la voy a compartir a usted, porque hasta la anoté y la publiqué y todo, porque me parece que básicamente eso es lo que está pasando. Pedro Matías, periodista pues, bastante respetado en Oaxaca y en el país, corresponsal de la revista Proceso. Usted dirá, bueno, Proceso ahora es el enemigo, ¿no? Bueno, diga lo que quiera, ya que se le va a hacer. A ver, dice, el gobierno se lava las manos con la sangre de periodistas mientras juega a una democracia que está podrida. Exactamente, eso es lo que está pasando, ¿no? Eso es lo que está pasando. O sea, vivimos en un gobierno cuya estructura, cuyas promesas, cuyas políticas públicas, pues penden de todos los hilos posibles, ¿no? Y que se justifican siempre pues en la confrontación, que no está mal. O sea, que tampoco se critica eso. Claro, hay que confrontar a las transnacionales españolas caníbales y siempre ansiosas y hambrientas de todo, ¿no? Sí, claro, pues hay que decirlo, ¿no? Hay que confrontar al gran capital y decirlo esto y lo otro. Sí, claro, hay que decirlo. Pero la gente en este país no está nerviosa, no tiene miedo, solo porque, o como esta nueva discurso de la propaganda 4T quiere imponer, o quiere decir, o está diciendo, porque Joe Biden está invirtiendo millones de dólares en eso, ¿no? Porque Joe Biden, porque los Estados Unidos están queriendo tirar a este gobierno, porque el gobierno quiere imponer, porque no quiere imponer, sino trae una reforma eléctrica que va contra los intereses de Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos, a través de los tentáculos del dinero transnacional, ¿no? Le está llegando el precio a todo el mundo en este país. O sea, todo el mundo que dice algo contra el gobierno, el gobierno, o sea, ya le llegó el precio del imperialismo gringo, ¿no? Ya le llegó el precio el conservadurismo prianista, ya le llegó el precio de esto. No, o sea, ese es el punto. Es lo que me parece lo más preocupante de todo, cómo el señor presidente Andrés Manuel López Obrador se ha encerrado hasta tal punto en su discurso, ¿no? En su discurso de enemigos, todos los que no están conmigo están contra mí, todo lo que no está a mi favor está en mi contra, todo lo que no dice que esto está bien, o que estamos, o como dice Damián Alcázar, que en México no hay crisis, están en contra de la transformación. O sea, sí es un poco apabullante, el nivel del discurso, y además la penetración que este discurso sobre una transformación que no se ve realmente por dónde esté entrando, por dónde esté llegando, por dónde esté pues mejorando las cosas. Bueno, que la gente que denuncie esto, que hable sobre esto, que cuestione esto, pues sea tildada ya pues de prescindible. Básicamente es eso.
Porque si a mí, a Juan Carlos, nos disparan, nos matan mañana, pues al rato dirán, revivirán estos videos y dirán, no, pues ya ven, estaban en contra de la Cuarta Transformación, estaban en contra del presidente, eran de los conservadores, ¿no? O sea, pues claro, o sea, es normal. Entonces ya como que los pinches incluso parámetros morales del sentido común, pues ya el señor también Andrés Manuel López Obrador, sus contrincantes, el bastardo de Loret de Mola, todos estos bandos en disputa, pues lo han movido hasta un punto en el país, en la ciudadanía, pues de que ya estamos básicamente como, no sé, como borregos de lo que nos digan, ¿no? Ya ni siquiera de lo que estamos viendo. O sea, ya lo que estamos viendo no importa. Lo que importa es lo que el gobierno nos diga o lo que nosotros queramos creer contra o a favor del gobierno. Entonces, bueno, pues es un asunto ya, no sé, ¿tú cómo lo ves? Nada más para agregar un poco al contexto, mientras el presidente ha generado una especie de confrontación o con algunos sectores de la prensa, yo creo que por otro lado se tratan de congraciar también con la prensa. Entonces empezaron una cosa que le llaman diálogos regionales, unos diálogos regionales a través de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Estos diálogos regionales, uno de ellos, creo que es el primero que se realizó precisamente aquí en Oaxaca, el 14, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 17, creo que fue apenas el miércoles y martes de esta semana hubo diálogos regionales en Oaxaca, donde estuvieron organizaciones de la sociedad civil, las que ya conocemos, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, estuvo Educa, estuvo el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, estuvieron algunos periodistas, bueno, aunque creo que estaba Rocío Flores, creo. En fin, y estos diálogos regionales se realiza primero en Oaxaca porque Oaxaca es uno de los estados del país que registra mayor número de agresiones de periodistas e incluso de asesinatos de periodistas, ¿no? ¿Y para qué son estos diálogos regionales? Para impulsar una ley, para decirles cómo se llama esta ley, para impulsar una ley de protección, una ley general de protección de periodistas y de defensores de derechos humanos y periodistas, ¿no? Ese es, digamos, que mientras el presidente se confronta, por otro lado, digamos que quieren minar esa confrontación a través de otra ley, ¿no? O quieren disfrazarla simplemente, sí, ¿no? Y esta ley, además de esta ley general de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, además el mecanismo de protección, ya quieren que sea un mecanismo nacional de protección para que tenga representatividad en los estados, y también hacer un registro nacional de agresores de periodistas, ¿no? Es básicamente las tres propuestas que ahora trae el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y precisamente a través del mecanismo de protección, que las reuniones estuvieron encabezadas precisamente por Enrique Dazoque Palazuelos, que es el titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del mecanismo de protección a periodistas y derechos humanos, ¿no? Entonces creo que hay un doble juego. Tratan de estas iniciativas de pronto tratan de suavizar una relación que quizás está tensando con el presidente de la República y que no debería ser así, ¿no? Porque el periodista no es enemigo de nadie, pues. Pues sí, de suavizar o de disfrazar, ¿no? O sea, es como básicamente te protejo para que te peguen, ¿no? O sea, es no pago para que me peguen. Aquí vamos a protegerlos para pegarles, para que no nos peguen. Entonces, pues sí, yo creo que esta situación ya ha rebasado como... Y además se va a poner peor, ¿no? Además está escalando, además no se detiene. Además el presidente parece no tener
señas de querer reconsiderar su posición respecto al periodismo en México, respecto a respecto a que señalar algo contra su gobierno o señalar los dislates que una tras otra comete su gobierno, o que bueno, cada tercer día si usted quiere, o cada semana, o cada mes, no sé, como usted quiera poner el calendario de errores del gobierno federal, pues a quien señale esto, señalarlo como el enemigo, ¿no? Como el instrumento del conservadurismo, porque además, o sea, ¿conservar qué? ¿Conservar qué? O sea, ya las palabras del presidente son tan vacías y tan llanas y tan falsas, o sea, sus conceptos, ¿qué se está conservando? ¿Quién lo está conservando? La cúpula, las cúpulas contra las que está el presidente, las bases ni la tierra en la que está la gente, ¿no? O sea, estamos en medio de las dos cosas. Yo creo que básicamente hoy estamos en medio de todas las putas confrontaciones posibles y todos los putos intereses posibles, porque a la suma de esta, pues de esta decisión del gobierno federal, o de esta búsqueda del gobierno federal de seguir diciendo y repitiendo una y otra vez que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es como esas aves que cruzan el pantano sin mancharse su plumaje. Se suma, pues nada, un crimen organizado, fragmentadísimo, desatadísimo, en continua confrontación armada, en continuo certeza y confirmación de que las garantías individuales en este país cada vez son menos, para menos gente, ¿no? Para más gente cada vez son menos las garantías, ¿no? Cada vez la balcanización de los territorios pues se vuelve en todos lados, en Puebla, ¿no? En Puebla, en Colima, bueno, en todos estos casos, ¿no? Ahorita lo decía un periodista en la manifestación, bueno, cuando ya el contingente llegó frente al Zócalo, frente a la catedral, ¿no? Dijo algo así como, bueno, yo estoy como en esta zona, creo que estaba en zona, hablaba de la zona de la Cuenca, y él decía, bueno, antes eran, a los periodistas los agreden en Oaxaca y los matan en Veracruz, o los periodistas los matan en Veracruz y los agreden en Oaxaca, pero ahora ya es, los periodistas los matan en Oaxaca, los matan en Veracruz y los matan en Oaxaca. Entonces, ya cada vez las certezas o las garantías sobre que podías hacer tu trabajo, o sobre que a nadie le iba a importar tu trabajo, ¿no? O sea, no, eso de que, sí, o sea, yo digo, pero seguramente nadie me está viendo. Pero la cosa es que es tan fácil matar a un periodista hoy en día, es tan sencillo, tan socialmente incluso no sé si sería la palabra aceptable, pero sí como concebible, ¿no? Porque bueno, si tenemos un presidente que todos los días en las mañanas dice que los periodistas tienen la culpa de todo, ¿no? Y que los únicos periodistas son los periodistas que le hacen preguntas chidas, ¿no? Los únicos periodistas son los periodistas o la gente o los youtuberos que le dicen, presidente, usted está haciendo todo muy bien, me solidarizo con usted, presidente, usted es casi Jesucristo. Entonces, si eso sucede todos los días, pues a la gente, ¿qué le va a importar si asesinan periodistas? A la gente, ¿qué le va a importar si matan o si ejecutan a alguien que bueno que les acaba de informar que bueno que ciertos grupos criminales o ciertos grupos políticos criminales estaban haciendo esto o aquello o lo otro? ¿Qué le va a importar? No le va a importar nada, no le importa nada. Porque buena parte de esa gente sigue en la creencia y en la dinámica de que en la presidencia tienen pues a su salvador, y que ir contra El Salvador es ir contra el pueblo. ¿Qué pasó? Se acaban de agredir a un periodista. ¿En dónde? Los normalistas, ¿no? En la Capufe, en la caseta. ¿La caseta? En la caseta. ¿Qué le hicieron? Aquí nos Daimos, al fondo ahí. Daimos. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué le hicieron al periodista? Ya, dinos. Están haciendo el reporte de que agredieron al compañero Javier Santiago. Ajá. Presuntamente fueron normalistas, pero eran grupos encapuchados, dice. Pues ahorita ya llegó la Cruz Roja y fue trasladado ya a la capital. O sea, agredido ya de Cruz Roja y todo. ¿Qué lo golpearon? Según el reporte que hacen ya los medios de comunicación, es que está en estado delicado y fue trasladado ya a la Cruz
No, está cabrón. Y precisamente hoy hubo un llamado a las organizaciones, ¿no? Ajá. También, pues, porque generalmente convocan y nuestra tarea también es cubrir eso. Y las organizaciones sindicales que también presumen de democráticas, las organizaciones estudiantiles que también presumen a veces de estar en la lucha con el pueblo, pues también pues no respetan el trabajo porque simplemente se va a cubrir, ¿no? Y hoy están agrediendo o acaban de agredir a un compañero más, lo cual es condenable, ¿no? Pues sí, sí, realmente es condenable. Decía, vaya, es preocupante. Pero, pues no sé, bueno, este tema ya como que esta mierda nos rebasa, no nos rebasa, sino nos envuelve, ¿no? Nos envuelve completamente. Es curioso que digas eso porque uno de los reclamos que se le hacía al representante de gobernación y titular del mecanismo de protección a periodistas es precisamente que le decían, bueno, es que no es necesario una nueva ley, con que se apliquen las reformas y la legislación actual es más que suficiente para empezar a garantizar la seguridad de los periodistas, ¿no? Pero advertía, pero el principal problema es la impunidad, en la que vienen los periodistas. Y este tipo responde, dice que es un problema que no les compete porque lo rebasa, ¿no? Que la impunidad está en las fiscalías, es su respuesta, ¿no? Es su respuesta, ¿no? Lo rebasa como materia, dijo el titular del mecanismo de protección a Sí, periodistas. sí, porque es parte de la retórica que ahorita en la que estamos, ahorita yo creo que envueltos, ¿no? Es esta retórica, bueno, voy a decir una frase, también como para pasar a otro tema, porque No, sí. queremos hablar pues de esto de los sindicatos, del nuevo del sindicalismo joven. A ver, esta frase es muy buena, es muy buena. Os quiero compartir rápidamente, ojalá lo encuentres rápido. Ya voy. Chacachán. A ver, dice, ustedes ignoran la ciencia a favor de líderes populistas que dicen que las inundaciones, los incendios y la enfermedad no se relacionan con sus propias acciones, que valoran la ganancia por encima de la sobrevivencia, que tratan a los inconvenientes como ataques a su libertad. Y eso básicamente es lo que está haciendo el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo crítica en su contra es un ataque a su libertad y él no se va a quedar callado, ¿no? La libertad de los demás ya valió verga, con que el presidente siga siendo libre de decir lo que quiera, cuando quiera, y de seguir diciendo o afirmando que este país va muy bien, va requete bien, porque eso ya no lo he dicho últimamente, creo que ya no he tenido espacio para decir eso, que todo va requete bien. Pero bueno, en algún momento lo vuelvo a decir, ¿no? Porque pues así es la cosa. Mientras eso siga sucediendo, pues no vamos a ir a ningún lado. Mientras sigamos teniendo a un gobierno federal y a sus porristas, ya ideólogos, convertidos en eso, en ideólogos, ¿no? Quienes antes eran no sé, críticos, periodistas. Pues que durante muchos años fueron referencia en el periodismo, ¿no? Que durante muchos años fueron referencia en el periodismo. Pese a un sistema acosado, de un periodismo acosado, pues eran los que se atrevían todavía a cuestionar al sistema, ¿no? Gobiernos completamente controlados por el PRI y el PAN, había un grupo de periodistas que seguían haciendo periodismo crítico, ¿no? Ahora ellos mismos condenan a los periodistas que están haciendo periodismo crítico y ellos son oficialistas, lo cual para mí es una gran contradicción de periodistas que durante mucho tiempo fueron referentes, ¿no? Porque se están comportando exactamente como ellos juzgaron a los que estaban alineados al sistema, ¿no? Y bueno, para cambiar de tema, el asunto de lo Buleng y y Panam, ¿no? Que sorpresivamente en el caso de Panam fue hasta gracioso porque estaban trabajando, era día de descanso de sus trabajadores, ¿no? Que les habían dado un día de descanso y amanecen con banderas rojinegras, ¿no? de huelgas, y un grupo de personas que reclamaban derechos laborales o respeto a sus derechos laborales y denunciaban creo que en algunas de las primeras declaraciones decían que eran maltratados, ¿no? Pero resulta que después pues, no eran trabajadores en realidad, sino eran personas de un sindicato, ¿no? que
de trabajadores que no trabajan para ninguno. Y esos mismos trabajadores que tomaron Panam posteriormente se mueven y toman también Buleng, ¿no? Buleng. Y bueno, para los que, para entrar en contexto, bueno, tanto Panam como Buleng pues son estos negocios que llevan pues a la lucha de clases, ahí sí, ¿no? Resentimiento social. Yo lo tengo, pues, ¿no? O sea, son negocios pues con públicos meta, que bueno, que son pues gente que le gusta lo bonito, que le gusta lo natural, lo orgánico, ¿no? El pan artesanal, precios de, bueno, entre 200 y 400 pesos, panes o así como o smoothies de 150 pesos, una cosa así, o sea, precios elevados, así como que, ¿no? Aspiracionales. Buleng, bueno, pues es un lugar donde hasta hace 2 semanas, que antes que lo tomaron, semana y media, una semana, pues pues tenía como, es uno de los pocos lugares que tiene una zona como de casting para ver si entras, ¿no? O sea, te tienes que sentar, ahí, ¿no? Hay unas sillitas ahí y pues hay un cordón y la que está en el cordón decide quién entra, quién no, quién pues, ¿no? Como una especie de reserva del derecho de admisión. Y entonces, bueno, llega esto, se amanecen con esta cuestión, nos amanecemos en Oaxaca con esta cuestión, y pues yo lo personal sí posteé así como que mi primera reacción fue así, duro contra los gentrificadores y contra esos negocios que bueno, que además en estos momentos que la gentrificación es un tema que los que vamos a seguir hablando en Oaxaca porque está yéndose incluso por derroteros que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Que ni siquiera nos imaginamos qué tipo de estructura ya están formando para que realmente en esta zona en la que estamos, del centro de Oaxaca, realmente usted ya no encuentra personas que no hablen inglés. O sea, hay una cantidad de extranjeros, de güeros, de europeos, de estadounidenses, de lo que sea, impresionante. Pero además, una cantidad de estos extranjeros que ya vienen en esta zona de la ciudad, en Oaxaca, en esta zona, como si hubieran en su casa, o sea, totalmente ya aclimatados, caminan, van en bici, están transportando de un lugar a otro, dan sus vueltecitas, se conviven entre ellos, van a los cafés, ¿no? Todo entre su círculo. Y bueno, creo que esto porque debe ya estar obedeciendo a nuevas estrategias y lógicas de mercado, bueno, que después podríamos hablar más a placer de eso. Pero lo que sí es que, bueno, sucede esto de que toman estos lugares, este sindicato, ¿no? Que tiene un nombre muy largo, ¿no? Debí de haberlo escrito, pero bueno, ese sindicato, que ya existía, pero que nadie tenía como conocimiento de que realmente existiera, ¿no? O sea, de que nunca hizo acto de presencia para nada. Y pues toman estos lugares, Buleng, toman Panam en las 3 sucursales, no toman una cuarta porque no emplazaron a huelga en esa sucursal. Y todo el mundo dice, bueno, sí, qué bueno, ¿no? Un golpe yo incluido, contra la gentrificación, qué bueno, la gente ¿no? Los trabajadores se están manifestando, están reaccionando, no se van a dejar. Pero, y en concordancia con lo que es Oaxaca en estos momentos, pues claro que no fueron los trabajadores. No, fue un sindicato salido, pues de quién sabe dónde, que tomó estos lugares. Así por generación espontánea, ¿no? De repente aparecieron. De hecho, ahorita el Buleng ayer que pasé por Buleng, los que estaban en la entrada, era un hombre, como un hombre de 20 y tantos años, ¿no? Otro señor como de 30, y un niño que estaba sentado en la entrada, que no paraba de llorar, un niño con unos 8 años, unos 7 años. O sea, esos eran las tres personas que tenían tomada la instalación para la huelga, ¿no? Y bueno, sucede esto, y al día siguiente, en Panam, porque bueno, los dueños de Buleng, ¿no? Unas personas que no son de acá, del norte del país, pues no han aparecido, no pude contactarlos. No han aparecido para decir nada, no han aparecido para declarar nada, no han dicho nada sobre nada. Los que sí fueron los de Panam, y no fueron los dueños, ¿no? Sino fueron los empleados. Prácticamente los 130 empleados de Panam se congregaron en una sucursal de Panam que está en la Colonia Reforma, que es la única de las 4 sucursales que no está emplazada a huelga, porque según esto que se acaba de abrir, no sé qué. Bueno, la cosa es que estaban ahí, dieron una conferencia a los medios y negaron categóricamente que alguno de los empleados o empleadas de Panam pertenezca a este sindicato, ¿no? Aseguraron que, bueno, pues que quieren de vuelta su fuente de trabajo, quieren que los dejen trabajar, y que todo está siendo pues facilitado, nuestra demanda absurda del sindicato, dice absurda e ilegal,
pues porque básicamente ese sindicato no representa a las personas, trabajador. a ningún trabajador ni a ninguna de las personas que se está representando. Pero en estos momentos pues cuenta pues con el arbitrio de una junta de conciliación y arbitraje, pues que ha sido acusada también pues ya pues de estar también inmiscuida en esta cuestión, ¿no? ¿Tú viste el video, no, Juan Carlos? Sí, sí lo vi, el del líder sindical, ¿no? ¿Cómo viste ese video? Primero, pues es preocupante porque en realidad él dice defender los trabajadores, ¿no? Pero primero no representa a ningún trabajador de ahí, eso ya quedó claro. Y lo segundo es que el sindicato quiere obligar a los trabajadores a afiliarse a su sindicato, ¿no? Y bajo toman instalaciones, lo que me parece un mecanismo muy claro de extorsión, ¿no? Y bajo la completa anuencia de las autoridades, ¿no? Entonces hay que cuestionar a las autoridades por qué han permitido ese tipo de acciones, ¿no? Porque además pues sale este video de al día siguiente o esa noche, un video que se difunde en las redes sociales y que bueno que surge del mismo sitio del sindicato, que bueno que la verdad es que el sitio del sindicato pues no tiene muchas vistas, ¿no? Apenas se creó hace unos días, ¿no? Y bueno, en ese sitio se transmite este posicionamiento donde aparece finalmente la persona a la que mencionan los empleados de Bulén, que es la que firma, el presidente del sindicato, ¿no? El líder del sindicato aquí en Oaxaca, un señor llamado Daniel, o algo así. Y aparece el presidente o el líder nacional de este sindicato, que resulta ser el vocero del sindicato petrolero, ¿no? El señor Solórzano, Óscar Solórzano, me parece que es su nombre. El mismo que el mismo que estuvo declarando en contra del señor Romero de Champs. Creo que Romero de Champs ya no está en el sindicato, no. Bueno, ya que finalmente quedó fuera del sindicato, bueno, alguien con estos antecedentes, ¿no? Líder, vocero durante muchos años del sindicato petrolero, resulta ser el presidente de este sindicato, que afirma tener 25 representaciones en todo el país, y que además de entrada dice que es el sindicalismo joven y de la 4T. O sea, se presentan como sindicalismo marca 4T. Y entonces, lo que podemos empezar también a ver, pues que las cosas están muy raras, ¿no? ¿A ti cómo te suena eso? De repente un sindicato toma todo este pedo, surja de la nada y diga, bueno, somos 4T, somos el sindicalismo joven y no se nos ponga el pedo porque nosotros venimos a defender a los trabajadores. Que de hecho los trabajadores no sabían que existíamos, pero venimos a defender. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, bueno, está raro, ¿no? Pues primero sorprende, ¿no? Sorprende y precisamente a estos dos lugares. O sea, porque en cuantos otros no restaurantes trabajan meseros, entonces que tampoco tienen, digamos, garantías o prestaciones sociales que pudieran defender. La primera es pregunta, ¿por qué específicamente a estos dos lugares, ¿no? A Panam y a Bulén, que no han aclarado, ¿no? Segundo, a mí se me hace una clara extorsión tratar de obligar a los trabajadores a adherirse a su sindicato, ¿no? Porque recordemos que es una extorsión, porque cuando un trabajador pertenece a un sindicato le tiene que ceder parte de una cuota, ¿no? Una cuota quincenal, sí, claro, semanal al sindicato, sí, no, para que lo represente. El sindicato es mantenido por las cuotas de los mismos trabajadores, no hay duda de eso, ¿no? Pero también debe ser también una opción del trabajador, si quiere o no quiere, ¿no? Y si quiere, pues también tiene derecho a decir con qué sindicato, o los mismos trabajadores formarse, los mismos en sí mismos, y decidir armar un sindicato, pero entre ellos, no necesariamente que sea otro sindicato completamente ajeno que no conocen a adherirse a ellos. Y bueno, estaría también un poco bien que explicar, Rodrigo, este asunto de cómo también se escribe esto dentro de la reforma laboral, ¿no? Sí, bueno, porque ya platicando con cuates abogados, ¿no? Que no voy a decir sus nombres porque no les gusta que digan sus nombres, porque ellos sí saben lo que es el peligro. Si no es cierto, no. Bueno, platicando con un cuate abogado, pues básicamente, no, desde un punto de vista legal, pues sí, como lo decimos, es un asunto ilegal, el procedimiento es ilegal.
es un fraude a la ley, porque bueno, como lo acaba de mencionar Juan Carlos, pues los trabajadores ni siquiera estaban enterados de que existía este sindicato. Además, bueno, hay que también decirlo, en la conferencia que celebraron en Panam, los trabajadores afirmaron pues tener derechos y prestaciones laborales, afirmaron tener seguro social, afirmaron tener que les pagan cada semana. O sea, no estamos tampoco defendiendo a Panam, pero tampoco vamos a decir que es lo vamos a satanizar ni nada de eso, sino parece, o según sus trabajadores. Por lo menos sus trabajadores, según sus sí les da las prestaciones. Sí les dan las prestaciones de ley, ¿no? Y bueno, supuestamente defienden que quiere el sindicato. Y que lo que exige el sindicato que se les dé, los trabajadores dicen que sí se los da. Entonces, está raro eso. Pero bueno, esto se inscribe dentro de en un panorama en el que viene una reforma laboral, bueno, que básicamente deja fuera la Junta de Coordinación Política, pero como Junta Local de Conciliación. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero que todavía falta como estos procedimientos se hicieron antes, bueno, para que entre en función esto, pues falta como un año, o falta un tiempo. Entonces, tienen todo este tiempo todavía para, pues básicamente hacer este tipo de cosas, antes de que la Junta de Conciliación y Arbitraje desaparezca, porque siendo sinceros, pues, y además rememorando cualquier tipo de decisión de la Junta de Conciliación sobre cualquier cosa, pues la Junta se llega a tardar hasta 4, 5 meses, un año en dar cualquier tipo de veredicto, ¿no? Sí, ahora con la reforma lo que se pretende es que las juntas locales sean como especie de tribunales, donde ya también se establecen periodos muy específicos para la solución de los conflictos laborales, ¿no? Porque algunos se prolongaban tanto que a veces terminaban también siendo lesivos hasta las propias empresas, porque al final, después de 4 o 5 años, ganaba el trabajador y el empleador tenía que pagarle todos los salarios caídos durante esos 5 años. Entonces, una de las intenciones de esta reforma, de lo que se planteó también como presión de los tratados internacionales en materia de comercio, como el TEMEC, ¿no?, que está con Canadá, era agilizar este tipo de juicios laborales, ¿no?, para que no fueran tan lesivos también para las empresas, ¿no? Eso es uno de los... Sí, no, además porque porque ya según lo que declararon en Panam, pues el equipo, porque además también es otra cosa, no se presentaron los dueños de Panam. De hecho, bueno, yo sé el nombre del dueño de Panam, pero no lo voy a decir porque los argumentos de los empleados y empleadas, para no decir el nombre del dueño, o que los dueños no estuvieron ahí, es que era por proteger su seguridad, ¿no? Su seguridad física. Y entonces uno dice, ¿por qué? Porque, bueno, ahí ya estaría uno especulando. Y no se trata de eso. Entonces, realmente también está lo de la Junta de Coordinación Política, otra vez, Junta de Conciliación y Arbitraje, que ya como figura está a punto como de desaparecer o de pasar a otro estado. Y que, bueno, el Estado mexicano se haría con la función, pues, de ser básicamente que arbitre a favor de los empleados, ¿no? Es centralización, ¿no? Ajá, centralización del asunto, ¿no? Ahora sería el Estado el que arbitre esto. Pero, también con las nuevas reformas, hay algo que también hay que comentar. El Estado pasa a ser, pues, básicamente el eje rector de los sindicatos. Es decir, el momento en el que por ley los sindicatos, que además tomamos en cuenta por eso esos sindicatos, y aquí cobra sentido el por qué estos sindicatos, específicamente el sindicato que ha tomado las instalaciones de estos dos lugares, se pronuncian como un sindicalismo 4T, porque ahora es la 4T, es el gobierno el que va a regir y a tutelar la existencia de los sindicatos en México, ¿no? Entonces, a lo que voy y lo que estamos platicando hace rato es que esto que está pasando en Oaxaca con estos dos lugares ejemplifica mucho tal vez, ¿no?, teniendo una especulación, no una especulación, pero es lo que se ve, lo que se analiza, que pues básicamente es una jugada, pues no sabemos bien orquestada por quién o desde dónde, ¿no? Podemos tener sospechas, pero de eso no se trata, pero que sí, juega totalmente, pues como una especie de solidificador del poder de la 4T, del poder total del Estado, para ser
a ver si más o menos me estoy explicando bien, para ser el árbitro entre los patrones y el empleado, ¿no? Para ser quien decide qué injusticia laboral se trata, y también para ser pues quien norma y quien rige a los sindicatos en este país. Entonces, vamos, ¿tú cómo lo llamarías esto? ¿Qué tipo de estructura? Pues, es que estas reformas laborales, porque recordemos que la reforma laboral viene hasta antes de la 4T, ¿no? Las reformas laborales son reformas, las llamadas reformas estructurales que se empezaron a impulsar desde Calderón, y que precisamente López Obrador acusa de neoliberalismo, ¿no? Es decir, a las grandes potencias les interesa que países como el nuestro abran sus fronteras, ¿no? Pero no solo abrir sus fronteras para sus inversiones privadas, sino también que esas inversiones privadas tengan garantías o estabilidad para operar en nuestro país, ¿no? Que no respondan a ciertos caprichos, digamos. Sí, no, o sea, de acuerdo al TEMEC, ¿no? Al nuevo TEMEC. ¿No? Entonces, también eso implicaba el empuje de una reforma laboral, ¿no? Una reforma laboral que también agilizaba los conflictos, ¿no? Pero sí, es curioso, pero por un lado centraliza, por un lado es un aspecto de liberar y de reglas claras para la iniciativa privada y para el liberalismo o neoliberalismo, pero por otro lado obliga a la intervención más contundente del Estado para solucionar estos conflictos. Es decir, finalmente lo que quieren es que el Estado les garantice a la iniciativa privada que esto soluciones estos tipos de diferencias contractuales entre trabajadores y empleadores, pero sí le da un gran poder al Estado para definir. Nada más habría que ver qué tanto puede ser a favor o no de los trabajadores. Sí, porque hay que decir que, bueno, como lo estamos diciendo, con esta reforma laboral, la Federación ahora asume el control y registro de todas las organismos sindicales, sean locales o federales, ¿no? Es decir, que el poder, pues se queda con todo el poder. A lo que vamos es que con esta estructura de que sea el Estado el que está realmente al frente de los sindicatos, el que define las directrices de los sindicatos, y el que también pues se va a encargar pues de procurar los derechos laborales de los empleados, de las empleadas, y que también va a ser quien se va a encargar de definir cuáles son estos derechos laborales y a qué tienen derecho los empleados y las empleadas. Pues estamos hablando pues de que ya nadie va a regular al Estado, ¿no? Sí, no hay ningún tipo de... Pero de alguna forma también tiende a regular a los sindicatos. La intención es controlar a los sindicatos, a regularlos, porque algunos sindicatos, como el petrolero, como tantos otros, para el Estado pueden haber diferencias o no, pero se convirtieron como en monstruos insaciables, por ejemplo, ¿no? Uno, por ejemplo, es la sección 22, ¿no? Sus demandas como trabajadores pueden ser legítimas o no, o son legítimas en su mayoría, pero si lo ves como gremio, como sindicato, como organización sindical, pues también tienes una mafia, ¿no? Es decir, el sindicato debe, y lo mismo pasa en el sindicato de salud, ¿no? Por ley, el sindicato debe de pagarle con las cuotas sindicales el salario de los trabajadores de quienes están al frente del sindicato. Pero resulta que no, que reciben doble sueldo, ¿no? Porque ocupan una función sindical, no están trabajando y aún así las instituciones les están pagando, ¿no? Hay un doble salario. Entonces, el Estado empieza a tener, a eso se añade el problema de las pensiones y todo tipo de cosas, ¿no? Que la mayoría de las pensiones, fondos de pensiones están en crisis. Entonces, el Estado, con estas reformas laborales, tratan de controlar los sindicatos, ¿no? Acotarlos, ¿no? Y ahí es donde entra lo que tú decías hace un rato en la conversación. Falta un año para que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se transforme a esta nueva figura a partir de la reforma electoral, de la reforma laboral, ¿no? De la reforma laboral. Entonces, ¿qué están haciendo los sindicatos? Aprovechando todavía este año de gracia para hacer acciones como estas, pues, ¿no? Y además porque la ley no tiene efectos retroactivos, ¿no? Porque además también para asegurarse pues su existencia, pues, o sea, este sindicato que estamos diciendo que ya se ha posicionado y todo el asunto,
de no figurar para nada, de repente surge como el ente defensor de los trabajadores, ¿no? Y que además también pues no van hay que ver a qué tipo de negocios tocan, ¿no? Porque bueno, bancos sobre estos dos, Panam y Buleng, que bueno, que la gente de Buleng no creo que parezca nunca decir nada, porque yo creo que igual se regresan a sus lugares de orígenes, ¿no? Sin broncas. Pero no van a tocar a negocios establecidos pues no sé, de la secretaria, de la clase política, ajá, de la clase política, ¿no? De la clase política que gobierna, de la clase política oaxaqueña, no sé, el Catedral, por ejemplo, dudo mucho que vayan allá, el Terranova, ¿no? Cuyos dueños pues tienen o son funcionarios o están en esa cuestión muy cerca de estarlo, de serlo. Claro, es totalmente dirigido el asunto, ¿no? O sea, también lo que veo es que bueno, que esos sindicatos están entrando antes con la idea también pues de asegurarse y de empezar desde ahorita, desde antes de que la Junta de Coordinación Política desaparezca o se transforme, pues hacerse de las voluntades y de los destinos pues de gente que ni siquiera los conoce, ¿no? Entonces creo que también son medidas de presión, de coacción, son medidas de sometimiento que pues que en primera, ¿qué nos dice esto, Juan Carlos? O sea, ¿qué te dice que estas cosas estén pasando? O sea, ¿qué es lo que abona a todo lo demás? Yo creo que sí es una acción dirigida contra estas dos empresas en particular. Es una acción completamente dirigida. Por ejemplo, el periódico Noticias una vez lo sufrió, ¿no? Con el CROC, ¿no? Que les toma supuestamente por la demanda de empleo petitorio, toma durante varios meses el periódico Noticias. Esto fue precisamente en el gobierno de Ulises, ¿no? Bueno, se extendió hasta Ulises, pero fue en el sexenio inmediato anterior, creo que fue Murat, ¿no? José Murat. Y se vio como una venganza, ¿no? Una venganza contra el periódico Noticias, que lo toman trabajadores que no eran de Noticias, pues del periódico Noticias, y varios compañeros resistieron durante varios días, semanas adentro, ¿no? Encerrados, ¿no? Por este sindicato que era de la CROC, un sindicato del PRI. Entonces, en mi opinión, y por lo que ya se ha difundido, yo creo que sí es una acción directa contra estas dos empresas, ¿no? Sí, porque además ya promovieron, según lo que dijeron también en la conferencia de Panam, pues ya se ha promovido la inconstitucionalidad de esta, ¿no? De la ilegalidad de la inexistencia de la huelga, porque bueno, no puede haber no es inexistente en tanto las personas que tienen la huelga pues no trabajan ahí, ¿no? No trabajan en el lugar en el que están en huelga. Pero bueno, volvemos a lo mismo, que la Junta de Coordinación, la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues va a decidir esto hasta que se le pegue la gana, hasta donde sus intereses no muy claros se lo digan también, pues, ¿no? Entonces, el miedo ahorita, también el temor que se puede ver como entre la clase restaurantera, dueña de servicios turísticos, es eso. Es raro que la Canirac no se haya pronunciado también hasta el momento, ¿no? Exactamente. La Cámara Nacional de Restaurantera, ¿no? No se ha pronunciado hasta el momento. También la Asociación de Bares y tampoco se ha pronunciado hasta el momento. Por eso es que causa sospecha, pues. ¿Es eso? ¿O es una acción dirigida? ¿O es una clara acción de chantaje o extorsión, ¿no? Sí, y además también puede ser una acción pues ahora sí de arranque, ¿no? Que no solo se concede en otros lugares, sino muchos más, ¿no? Se podría, por ejemplo, ir a la proveedora escolar y tendrían el campo de acción para poder exigir derechos para los trabajadores que llevan ahí ganando sueldos mínimos, niños, despedidos bajo situaciones o pues rescindiéndoles luego el contrato sin ningún tipo de garantía de nada más o siendo despedidos después de 40 años de servicio. ¿Dónde estuvieron de la pandemia, por ejemplo? Decenas de trabajadores de restaurantes quedaron sin trabajo, sin empleo, ¿no? Y nunca aparecieron. Nunca aparecieron esos defensores, ¿no? Ahora, del trabajador, pues. Exactamente, pues lo que vemos y lo que estamos pues es ya como atestiguando con todas esas cosas que están pasando, pues es también el advenimiento de este
sindicalismo joven desde el gobierno, ¿no? Desde el gobierno, por supuesto. Los sindicatos se convirtieron, o se han convertido toda la historia del país en monstruos voraces del presupuesto o en cotos de poder pues inexpugnables, ¿no? Y mafiosos, profundamente mafiosos. Pero no todo, bueno, sí, tal vez la mayoría, ¿no? Sí, la mayoría, pero estamos hablando del sindicato como gremio, no tanto la base trabajadora, digamos. Ajá. ¿No? Hay sindicatos que han logrado líderes vitalicios, ¿no? Que también es una de las reformas laborales que plantean en términos de sindicalismo, ¿no? La posibilidad o establece la obligatoriedad de que haya procesos democráticos para la vigencia de sus líderes, ¿no? Exactamente. Por lo pronto lo que podemos sí realmente asentar es que esta huelga, esta huelga de estos lugares tomados por gente que no trabaja ahí, pues es ilegal porque básicamente es tomada está siendo hecha por gente que no trabaja ahí, y bueno, no sabemos cuándo se vaya a resolver, no sabemos, ahorita estamos también como especulando y bueno, diciendo lo que hay detrás, ¿no? Diciendo cómo las personas que se presentan como representantes del sindicato, pues son gente pues con un montón de colmillo sindicalista, como bueno, pues, como el vocero del sindicato petrolero, ¿no? Durante tantos años. O sea, son gente que no está ahí por casualidad y que no está ahí pues nada más porque un día dijo, no, ¿qué pasó con esos trabajadores? No, hay dos lugares en Oaxaca, el Buleng y Panam, seguramente ahí tratan muy mal a sus trabajadores, vamos a hacer justicia por ellos. No, así no fueron las cosas. Entonces, pues lo que falta ver es si esto se multiplica, ¿no? En qué registro está realmente este asunto, ¿no? Vimos el anuncio el video de estos funcionarios sindicales, ¿no? Diciendo, no, pues no se metan con nuestras demandas, ¿no? O sea, como que amenazando acá, no se les ocurra meterse contra nuestras demandas, nosotros, contra nuestra búsqueda de derechos para los trabajadores, ¿no? Para nuestros compañeros, pues ni sus compañeros son, o sea, estos compañeros ni los conocen, pero bueno, entonces ya, bueno, dentro de todo esto, lo que también podemos ver es que estos sindicatos, pues básicamente, se están torciendo a todos los lugares con la ley en la mano, ¿no? O sea, lo que están haciendo es ilegal, pero a largo es legal porque el órgano encargado de regir esto y de decidir qué onda, que es la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues brilla por su ausencia y no se sabe nada de ella, y ya hubo un emplazamiento, bueno, ya hubo una respuesta de ley de 72 horas, y que tampoco se sabe nada de eso, y los dueños tampoco aparecen porque dicen que su riesgo personal, bueno, específicamente los de Panam, está en riesgo su propia humanidad, integridad, ¿no? Eso lo dijeron los empleados. Y bueno, y todo es un cotorreo que pues que creo que va solo a hacerse un poco más grande, y además creo que cada vez y progresivamente se va a hacer menos claro, ¿no? O sea, porque también están las elecciones, ¿no? También están las elecciones que ya están acá, las elecciones para gobernador, también ya están los señalamientos pues, de estas personas que se sienten ahorita como, o de esta clase, digamos, de esta ballistocracia que se siente ahorita en peligro, así como cercada, ¿no? Y ya puso sus barbas a remojar y siente pasos en la azotea con este tipo de cosas, pues de decir pues que hay ya políticos involucrados que están metiendo pues la rebanadora para sacar lo más posible de varo ahora para estas elecciones, ¿no? Que como si no tuvieran ya. Entonces, pues bueno, está cabrón esta situación. Y también, ya por último, podemos hablar también del recurso de Susana Harp como precandidata de Morena a la gobernatura, pues finalmente fue aceptado en la sala superior, ¿no? ¿En dónde? En la sala superior. En la sala superior del Tribunal Electoral, ¿no? Lo cual obliga al Tribunal Electoral a aplicar, bueno, eso es el dictamen, ¿no? Aplicar la perspectiva de género, ¿no? Algo así. Y entonces ya, pues los de la banda de Susana Harp, pues ya está como muy contenta, y dice, no, ahora sí, tiembla Salomón. Pero la gente de Salomón Jara dice, no hay problema. O sea, básicamente va a ser lo mismo, esto no afecta en nada a nuestro candidato. ¿Tú cómo ves? Pues creo que por un lado tienen razón los de Morena, o sea, es decir, no es ningún triunfo legal de Susana Harp, ¿no? Recordemos que Susana Harp primero acude a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena a quejarse porque está en contra del procedimiento en que se designó a Salomón Jara como precandidato único del partido Morena a la gubernatura de Oaxaca, ¿no?
y ella argumenta básicamente dos cosas. Uno, el criterio de competitividad, ¿no? Combinado con el asunto de la equidad de género, la perspectiva de género y la designación, ¿no? Y ella argumenta pues que ella debió haber sido la candidata porque de todas las precandidatas en los demás estados donde también hubo elecciones, ella fue la segunda más competitiva, ¿no? Y que por ese criterio ella debió haber sido elegida como candidata a gobernadora, ¿no? La comisión de quejas desecha la comisión de honestidad y justicia de Morena desecha su queja, y entonces Susana Harp acude al Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, ¿no? El Tribunal Estatal Electoral le da la razón a la Comisión de Honestidad y Justicia, ¿no? Y ya está, Susana Harp recurre a la Sala Superior. La Sala Superior lo que hace es revocar la sentencia del tribunal y decirle: tienes que resolver, o sea, ampliar tu respuesta, porque finalmente no le da respuesta a la queja de Susana Harp, que amplíe su respuesta. ¿No crees que eso significa un triunfo para Susana Harp? ¿Por qué? Porque finalmente lo único que el Tribunal le pide, el Tribunal Federal, lo que dice el Tribunal Local es que resuelva, ¿no? Que le dé respuesta a una de las preguntas, a una de las quejas de Susana Harp, y que lo haga con perspectiva de género. Es decir, no dice que debe, no dice el Tribunal que debe, el Tribunal Federal no dice al Tribunal Local que emite una sentencia contraria a lo que ya sentenció, solamente que aplique una perspectiva de género, ¿no? Pero nunca en un momento le ordena admitir una sentencia en sentido opuesto, ¿no? Entonces es probable que el tribunal resuelva en el mismo sentido, pero solo dándole respuesta a lo que reclama Susana Harp, ¿no? Que puede ser o sea, digamos, todavía O sea, no está en cuestión de que el proceso sea el cancelado y vuelta y que ordene que se vuelva a hacer. Bueno, esto todavía no se resuelve. Ajá. ¿No? O sea, lo que el tribunal, porque acuérdate que no es solo una impugnación, son 3 impugnaciones, y el tribunal decía: es que lo que te estás impugnando aquí ya lo habías hecho en otra impugnación, pues, ¿no? Son como 2 o 3 impugnaciones de Susana Harp, ¿no? Entonces, digamos que el fondo del asunto todavía no se resuelve, ¿no? Entonces, claro que, pues, quizás lo están haciendo un poco más grande, pero lo de fondo todavía no se resuelve. Entonces hay que esperar todavía. De cuelga. Lo que sí es un poquito preocupante, yo creo que para el partido Morena, porque lo está colocando en un lapsus de incertidumbre, ¿no? Sobre quién va a ser su candidato, ¿no? Recordemos que Salomón Jara no hizo precampaña, o sea, básicamente hizo precampaña los últimos 2 días o 3 días, ¿no? Cuando finalmente también el Tribunal Local declara inconstitucional la normatividad que le impedía a Salomón Jara hacer precampaña, ¿no? Entonces, habrá que esperar. Yo creo que nada más este proceso, independientemente de lo que se resuelva, pues deja un estado de incertidumbre al partido Morena, ¿no? Lo que le puede desfavorecer, ¿no? De incertidumbre y acentúa la confrontación. Y tú, o sea, será bueno, o sea, si es tan malo que haya división en Morena para la candidatura, ¿cómo ves tú? Pues sí lo veo malo, ¿no? Porque a quién va a mover el voto, ¿no? A la hora y para quiénes van a operar los que están en contra, ¿no? Por ejemplo, a Flavio Sosa, en caso de Flavio Sosa y Salomón Jara ya hubo acusaciones mutuas, ¿no? Salomón Jara acusó a Flavio Sosa de ser el que de estar detrás de la campaña negra en su contra. Y de que lo iba a meter al tambo o algo así. ¿No? Incluso dijo que lo iba a demandar penalmente, ¿no? Flavio Sosa, y Flavio dijo que no era cierto. Flavio le contestó con unos poemas. Ajá, que eran amigos y cosas así, ¿no? Casi lo besa. Pero mira, que en la política dicen que tragan mierda a todos, ¿no? Y que a final de cuentas se vuelven a ser amigos, ¿no? Y perdón y todo. A lo mejor eso puede suceder, ¿no? Pero en todo caso, que no sucediera, ¿para quién va a operar Flavio Sosa? Es decir, si finalmente Susana Harp no... Y si el tribunal dice, no va Susana, ¿tú crees que Salomón Jara, después de todo lo que ha invertido, gastado, va a apoyar la candidatura de Susana Harp? Aunque sea de Morena o creo que le va a afectar. Algunos dicen que pues en realidad el grupo que apoya a Susana Harp es muy pequeño, ¿no? Quizás no tenga, si Salomón Jara continúa como gobernador, pues a lo mejor no le van a hacer tanta mella, pues, ¿no? Pero eso está por verse también, ¿no?
Pues sí, hay que ver qué nos depara el destino, ¿no? Por lo pronto, pues no sabe ya, señoras y señores, ya qué se puede decir sobre lo que viene, sobre el futuro, cuando las cosas hoy son tan claramente, pues pues no sé, estamos como en un impasse ahí sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre quiénes son los buenos o sobre que todavía existe esto de los buenos contra los malos, o que existen los buenos, existen los malos. Yo sinceramente pienso que no, que la ciudadanía ya no debería estar tan en este registro de echarle porras a gobierno o a un político, o esperando que un político, una política haga esto o lo otro, porque pues está claro que no lo van a hacer. O sea, los intereses hoy ya son tan pinches personales, grupales, mafiosales, ¿no? Que eso no va a suceder. Entonces, pues bueno, hay que estar atentos, ¿no? Y sobre todo, pues comprometidos, ¿no? Comprometidos con este tiempo y conscientes de que sí estamos en crisis, de que estamos en todas las crisis posibles y de que, bueno, aunque el Tlatuani o aunque sí, El Salvador nos diga que todo va a estar bien, que todo está bien y que todas las cosas que se dicen son contra él, no contra nosotros, pues la realidad nos está demostrando otra cosa, ¿no? Y eso yo creo que el pedo en esos momentos, ¿no? Que los políticos, las políticas en este país están ya queriendo reinventar la realidad, ¿no? Reinventar la realidad que todos vemos y que a todos nos está acechando por todos lados, y la quieren inventar, pues, o la quieren borrar, o la quieren pintar de otra cosa que simplemente no aguanta ese tipo de transformación de la realidad ya, ¿no? Ese tipo de perspectivas de la realidad ya no las aguanta, porque la realidad ya es tan clara. Periodistas siendo asesinados, sindicatos jóvenes apareciendo de la nada, violencia extrema por todos lados, ¿no? Las diferencias o las barreras entre quienes están operando a favor de quién o quienes quieren el bienestar de quienes, pues son muy pequeñas y casi inexistentes. Algo que decir, Juan Carlos, antes de que ya nos vayamos. Bueno, nada más estar también atentos porque ya está el asunto de la revocación de mandato. ¿Cuándo va? Es en abril, ¿no? Digamos que el tiempo vuela pronto, pero hay una veda que parece que no se está cumpliendo, ¿no? Espectaculares, en Oaxaca también apareció un espectacular de apoyo al presidente, entonces... No, pues el gobernador ya creo que el Viesco, ¿no? ¿O quién ya dijo que estaba fuera de la isla el gobernador cuando fue a este acto proselitista a decir que en el cabildo de Juchitán había muchos mafiosos, sí, y que ya no iban a votar por Morena. Ya le dijeron, ¿no? También le dijeron que deje de hacer campaña política, ¿no? Al gobernador Murat. Como que lo declararon también como algo, ¿no? Con un grato, ¿no? Porque acusó a funcionarios del cabildo de estar con la mafia. Con la mafia. Y eso lo dijo en un evento público ante 12,000 personas. Un evento proselitista, ¿qué no era el evento de Avilés? Fue el cierre fue la convención de delegados, fue en la que ungen a Alejandro Avilés como su candidato a gobernador. Y entonces ya le dijo el IECO que ya no haga eso, pero ya lo sancionó, creo que lo sancionó, ¿no? No, lo que fue ayer fue un exhorto del Congreso. Un exhorto. No hay un pronunciamiento del IECO respecto a eso. No hay un pronunciamiento del IECO respecto a eso. Bueno, pues así es la realidad, nadie se pronuncia sobre nada, señoras y señores. Solo, como dijera el buen Pedro Matías, estamos jugando a una democracia y a una civilidad que está podrida. Gracias por vernos.